Hoy estaremos hablando de Juan el Bautista, y la razón de centrarnos en este personaje bíblico es porque algunas personas, ya sea por ignorancia o por maldad, afirman que la Biblia se contradice y alega lo que podéis ver en pantalla, que ante la pregunta si era Juan el Bautista el Elías que tenía que venir, hay respuestas diferentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, el propio Juan responde diciendo que él no era Elías. Sin embargo, en Mateo 11, 13 y 14, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que sí. Entonces, ¿hay contradicción aquí? Pues bien, tenemos que decir que no hay ninguna contradicción. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si un periódico, da igual el que sea, dijera en sus páginas, el presidente del gobierno X, el que sea, afirma que él no ha sido corrupto. Y en el mismo artículo pone, sin embargo, la oposición le acusan de corrupto. Ahora, ¿qué diríamos? Uy, este periódico se contradice, porque aquí el gobernante, el gobernador, dice que no es corrupto. Ah, pero la oposición dice que sí que lo es. Entonces, ¿este periódico se contradice? No, el periódico no se contradice, el periódico te está contando lo que ha dicho cada uno. Y la Biblia aquí no se contradice, está diciéndonos lo que respondió Jesús y está diciendo lo que respondió Juan. Una contradicción sería que en un evangelio Jesús dijera que Juan es Elías y en otro dijera que no. Una contradicción sería que Juan el Bautista en una parte dijera que sí, que es Elías y en otra que no. Pero aquí no ha habido ninguna contradicción. Lo que hay es una duda que surge. ¿Por qué Juan dijo que no? Esa sería la contradicción. Pero una vez que aclaramos esto, queremos decir otra cosa. No hay ninguna contradicción, pero lo que sí que hay es un desconocimiento por parte de los que atacan la Biblia del contexto histórico y del significado de la pregunta que hacen a Juan. Y por supuesto, el significado de su respuesta. El tema está de que una persona cuando lee la Biblia necesita conocer un mínimo del contexto histórico. Pero esto lo vamos a explicar ahora. Desde el primer momento, la Biblia identifica a Juan como el Elías que había de venir al mundo. Fijaros, incluso antes de que naciera, ya se confirma que ese Elías era Juan. Mirad, si vamos al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 5 en adelante, veremos que un ángel se le aparece al padre de Juan, Zacarías, y le dice que va a tener un hijo con su esposa Elizabeth, pese a que ella era estéril y de edad avanzada. Y fijaros qué le dice el ángel a Zacarías sobre su hijo Juan en el versículo 17. Lucas 1:17. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. O sea, dice, va a ir con el espíritu y con el poder de Elías. Pero no está diciendo que él sea Elías, no, porque él va a ser Juan. No es que vaya a resucitar Elías en otro cuerpo, no, no. Él es Juan, pero irá con el espíritu y el poder de Elías. Va a hacer una labor similar para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y claro, fijaros en este detalle. Era un sacerdote, Zacarías, muy mayor, muy anciano, casado evidentemente con Elizabeth, pero que era igual de anciana que ella, y además estéril. Y ahora ocurre un milagro. Tienen un hijo. Evidentemente, esto que le ocurrió, que se le aparece el ángel, que le dice lo que va a ocurrir, se lo tuvieron que contar después a Juan. Si no, ¿cómo explicaban ese nacimiento? ¿Cómo se lo explicaban a su familia? No olvidemos que Elizabeth era pariente de María y por lo tanto Juan y Jesús eran familiares. Por lo tanto, esta historia la conocían perfectamente. Pero sobre todo no olvidemos que Jesús era el Hijo de Dios, por lo que sabía todas las cosas. Por eso, él no tuvo ningún problema en aclarar en Mateo capítulo 11, versículos 13 y 14, como veis aquí en pantalla, que Elías, el Elías que tenía que venir, era Juan.
lo dice claramente, no había ninguna duda. Claro, lo que sí puede surgir es, entonces, ¿por qué Juan negó ser el Elías? Pues esto lo explicamos ahora. La razón por la que Juan negó ser el Elías es porque Juan entendió qué implicaba la pregunta que le estaban haciendo. Los judíos que interrogaron a Juan pensaban que Elías sería resucitado para que volviera y cumpliera la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, que decía que Elías vendría y haría una obra preparatoria antes de la llegada del día grande y tremendo de Jehová. Sí, cuando los judíos le preguntan a Juan si es Elías, no le están preguntando si él va a hacer una labor similar a Elías, no. Le estaban preguntando si él era Elías resucitado. De manera que Juan negó correctamente que fuera el Elías que ellos tenían en mente, porque él era el Elías que se profetizó en Malaquías. Es un poco parecido a lo que ocurría con el tema del Mesías. Los judíos estaban esperando un Mesías que iba a ser un gran guerrero, un gran gobernador, que les iba a liberar de Roma, un Mesías militar. ¿Qué ocurrió? Que sí, que llegó el Mesías, pero el Mesías que Jehová había mandado, el Mesías que había prometido la Biblia, no el Mesías que ellos querían o se habían inventado, se habían hecho falsas expectativas. Llegó el Mesías correcto. Lo mismo pasa aquí. Los judíos estaban esperando un Elías resucitado, no habían entendido bien las escrituras. Y Juan no era un Elías resucitado. Y fijaros, esto que estamos contando es algo que saben todos los cristianos. Si estas personas que atacan la Biblia, en lugar de perder tanto tiempo en difamar la palabra de Dios a través de las redes sociales, de los escritos, dedicaran un mínimo de tiempo a conocer la cultura judía, el contexto de las cosas que se dicen, un poquito quizás de los idiomas originales, verían que la Biblia no tiene contradicciones, pero no lo van a hacer. Es más, si tuvieran un mínimo, pero un mínimo de interés en saber la verdad, podrían coger cualquier comentario bíblico y ver esas dudas que tienen, a qué se deben. Fijaros, hemos dicho, todos los cristianos lo saben, esta respuesta. Si vamos al comentario bíblico de A.T. Robertson, se nos dice claramente que él dijo que no, pero ¿a qué dijo que no? Al Elías resucitado. Pero si vamos al comentario bíblico adventista, nos vuelve a decir lo mismo, aquí lo veis. Que claro, que ellos esperaban un Elías resucitado y él dice, no, no lo soy. Si vamos a la Atalaya de 1956, 1 de abril, a la página 223, se nos pone lo mismo. Y así a cualquier comentario bíblico al que acudamos. ¿Por qué? Porque es conocido por todos los cristianos el por qué respondió así Juan. Los únicos que no lo saben, y ojo, no lo saben porque no investigan y no quieren hacerlo, ojo, es por eso, porque no quieren, son los que atacan la Biblia. Así que nuevamente en este canal hemos contestado otra supuesta contradicción de la Biblia, la número 34. Todavía nos queda mucho hasta contestar la 101 que dicen que hay. Ya os podéis imaginar la credibilidad que tiene esta gente después de que 34 contradicciones hayan sido 34 calumnias, 34 denuncias falsas con la Biblia. La credibilidad de estas personas es cero. Y bueno, como hago siempre, pediros que por favor compartáis este video, deis like si os ha gustado, podáis suscribiros al canal y así pues el algoritmo de YouTube hará que esta información llegue a más personas y ojalá pueda llegar a personas que realmente sean sinceras y acepten la verdad bíblica. Un saludo a todos desde Madrid, España.